Según las dispensaciones, que no sé si tal vez ustedes conozcan, han oído de las dispensaciones. ¿Cuántas dispensaciones hay? ¿Cuántas dispensaciones hay? ¿No han escuchado? Mano Clever. Mano Danilo. Bueno, entonces es necesario, ¿verdad? Aprender. Según, hermano, hay 7 dispensaciones. 7 dispensaciones. Estas 7 dispensaciones está, gloria al nombre del Señor. Primero, que es la creación, es, hermano, la dispensación de la inocencia. La inocencia. Luego de eso viene la conciencia. Luego de eso viene el gobierno humano. Y luego de eso viene la dispensación de la promesa. Después de esta, de la promesa, viene la dispensación de la ley. Y después de la ley viene, hermano, la gracia. Y viene por último la dispensación del reino milenial. Entonces, en esta mañana vamos a, hermanos, hablar acerca de la dispensación de la inocencia. Amén, hermanos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y la primera dispensación es la inocencia que Dios, dice la Biblia aquí, que Dios creó. Y hermanos, al tratar de esto, Dios tenía ya un programa en su mente. Amén. Nadie hace las cosas sin tener un plan. Por eso que primero se planifica, ¿verdad, hermano? Amén, amén. Y luego de eso se ejecuta. Dios también tenía un plan muy hermoso de, hermano, después de crear los cielos y la tierra, tuvo un plan de crear al ser humano. Gloria a Dios. Amén, hermano. Nadie hace una casa para que esté abandonado. Tiene que alguien, hermano, vivir ahí. Entonces Dios también hizo los cielos y la tierra, y también hizo los seres. Y los seres, hermanos, celestiales y también seres terrenales. Por eso aquí en la Biblia encontramos, dice, cuando dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. No dice a la imagen de nosotros. Dice a nuestra imagen. Dice conforme a nuestra semejanza. ¿Para qué, hermano, lo creó? Para que enseñoree. Gloria al nombre del Señor. En los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y luego dice, creó Dios. Creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. La primera, hermanos, creación que Dios hizo es al hombre a su imagen. Es decir, que, hermano, no es que está Dios haciendo a imagen de algo divino, porque no hay otro ser divino como Él. Entonces Dios, cuando habla a su imagen, está diciendo, es, hermano, en la santidad, sin pecado. El hombre no conocía lo que era pecado. Entonces, hermano, al crear esto, hermano, que Dios hizo al hombre a su imagen en su vida racional. En su vida racional, es decir, que, hermano, en que el hombre podía razonar o pensar,
tomar decisiones, que poseía intelecto, voluntad y emoción, en el sentido moral. Por eso el Señor siempre se ha dicho, hermanos, que Él quiere que sea santo como Él es santo. Amén. Alabanza al nombre del Señor. Digan gloria a Dios. Entonces, hermanos, cada dispensación comienza con una luz en inspiración divina y termina con una oscuridad y juicio. Bien, cada vez, hermano, dispensación comienza con una luz y en inspiración divina y termina con una oscuridad y juicio. Y en cada dispensación hay un pacto entre Dios y el hombre, del cual Dios es el autor en los pactos. Dios establece ciertas condiciones que deben ser cumplidas por el hombre. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces son pactos, son alianzas o acuerdos que se pone entre dos personas, ¿verdad? Hablando humanamente. Entonces también Dios se puso de acuerdo con el ser humano, que debían servir, debían adorarlo, debían cuidar también la parte que Dios lo había creado. Si ellos hacían todo esto, ellos tenían que vivir eternamente. No hubieran conocido lo que es la muerte, lo que ahora toda persona tiene que dejar de existir en esta vida. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermanos, es un periodo durante el cual Dios prueba al hombre respecto a su relación con Él. Desde el punto de vista humano, es un periodo moral o de pruebas. Alabanza al nombre del Señor. Es un, hermanos, es un punto de vista humano, es un periodo moral o de prueba. Desde el punto de vista divino, es un intervalo de tiempo en el cual Dios trata con el hombre en cierta forma. Por eso la Biblia dice que Dios hablaba de hermanos de distintas formas o maneras. Alabanza al nombre del Señor. Dios hablaba también por medio de sueños y también por visión nocturna, cuando el hombre adormecía. Entonces el hombre a veces no entendía todo esto. Amén. No entendía. Por eso, hermano, cuando Dios creó al ser humano, Dios hizo al hombre sin culpa. Alabanzas al nombre del Señor. Digan gloria a Dios en esta hora. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, en la primera dispensación conocida como época de la inocencia, fue precedida de la creación y comenzó en la creación del hombre. Es imposible determinar cuántos años duró este periodo. Eso no nos indica la Biblia. Pero sí, hermanos, vivió muchos tiempos. Gloria al nombre del Señor. Solo sabemos que abarca todo el tiempo de la creación del hombre hasta su expulsión del jardín del Edén. De ahí damos cuenta en la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Según el relato bíblico, fue la dispensación, según hermanos, de menor duración. No sé cuántos años haya sido. Por eso, hermano, Adán, hermanos, no tenía edad. Amén. Como ahora nosotros contamos la fecha de nacimiento. Celebramos, hermano, a veces los cumpleaños. Pero Adán no fue, hermano, nacido de una mujer porque todavía no había mujer. Tampoco había un hombre que podía engendrar. Dios hizo al hombre, hermano, ya un adulto. Igual forma, Dios sacó a hermanos de una de sus costillas a una mujer ya adulta. Ellos no nacieron. Por eso la Biblia dice que la mujer procede del varón. Quiere decir que Dios sacó una de sus costillas para presentársela a la mujer. Perdón, al hombre, ¿verdad? A una mujer, hermano, que Dios creó. ¿Para qué? Para que, hermano, pues sea una
compañera y una ayuda idónea. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, esta dispensación se llama, hermano, de la inocencia. Pues Adán y Eva eran inocentes, no conociendo por experiencia la diferencia entre el bien y el mal. Porque la palabra inocencia sirve para designar la condición moral del hombre creado por Dios. Según Eclesiastés, el capítulo 7, verso 28. Vamos a leer ahí lo que nos indica el rey Salomón, allá en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 7, el versículo 28. Allí la Biblia nos enseña lo que era el hombre. Dice así: lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. El 29 dice: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Amén. Pero ¿qué sucedió? Que ellos buscaron la perversión. Mire, Salomón como rey, todo hermano sabio, comenzó a buscar. ¿Por qué el hombre había fallado? ¿Por qué el hombre había caído? De lo que llegó a entender, hermano, que Dios hizo al hombre recto. O decir inocente. Entonces la palabra inocente significa, como decíamos, hermano, que es libre de pecado, libre de la culpa. En el principio Adán no tenía pecado. No tenía pecado. Es como en la actualidad el ser humano nace con pecado natural. ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre, hermano, por un hombre entró el pecado y pasó a todos los hombres. El hombre no es pecador por las acciones. El hombre es pecador por naturaleza. Salmos número 51. Mire lo que reconoce allí David cuando escribe este Salmos, el libro de manos que hemos mencionado en el capítulo 51. Allí nos muestra, gloria al nombre del Señor, en el versículo 5, dice: he aquí, en la maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Miren, entonces, ¿cuándo comienza, hermano, el hombre como pecador? Que sabe, ya más adelante hablaremos acerca de la conciencia. Por eso hay cada etapa o cada dispensación, cada tiempo que siempre Dios ha ido haciendo pacto cuando el hombre fracasaba. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermano, Adán y Eva nunca habían desobedecido a su palabra. Habían guardado su palabra. ¿Sabe cuándo guarda su palabra? ¿Sabe cuándo guarda los mandamientos? Es cuando alguien ama a alguien. Amén, hermano. Pero si no lo ama, no va a guardar, sino que va a desobedecer. Eso dijo el Señor Jesucristo. Vamos a leer lo que dice allá en San Juan capítulo 14. Gloria al Señor. En el verso, gloria al Señor Jesús. San Juan capítulo 14. Allí nos enseña algo. En el verso 21.
En adelante dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo a Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Es decir que, hermano, mientras que Adán y Eva guardaban la palabra, los mandamientos de Dios, que había dicho que no coma de este árbol, ellos jamás habían desobedecido. Ellos no conocían lo que era desobedecer. Entonces, hermano, pero ¿sabes cuándo desobedece? Es cuando ya no ama, es cuando aborrece a alguien. Ya no acata los mandamientos. Cuando a alguien lo aborrece, vamos a leer lo que dice en el mismo libro del capítulo 15. Del mismo libro del capítulo 15, en el versículo 21, dice así: mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obra que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. ¿Se da cuenta, mi hermano? Sin motivo. Desobedecieron a Dios. Dios, al crear, hermano, lo había dado todo al ser humano. Tenía todo. No tenía que pasar enfermedades, no tenía que sufrir, no tenía que llorar, no tenía que llegar, hermano, a morir. Tenía, hermano, todas las cosas que Dios había dado. Pero por causa, hermano, que ellos sin motivo le aborrecieron a Dios. Ya no lo amaron. Entonces, hermano, dice, y en la Biblia o la palabra inocente estamos hablando cuando no era culpable de ninguna falta ni pecado, nunca había desobedecido a Dios, ni había faltado a sus leyes. Su mente no estaba, hermanos, lleno de malos pensamientos. Adán y Eva no tenían malos pensamientos. Su mente, hermanos, no sabía si era malo, si era bueno. En ellos no había malicia, en ellos no había nada. ¿Por qué, hermano? Porque estaba vestido de la gloria de Dios. Amén. Y Dios, hermano, estaba en la vida de ellos. Alabanza al nombre del Señor. Ellos no conocían el mal. Él pudo haber dicho, no tengo pecado. Vamos a ver lo que dice allá en Primera de Juan, en el capítulo 1, versículo 8. Gloria al Señor. Primera de Juan, capítulo 1, en el versículo 8. Dice así la Biblia. Mire, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros.
Pero ellos, Adán y Eva, antes de desobedecer, ellos se podían haber dicho, no tenemos pecado. Amén. Ellos podían haber dicho, no tenemos ninguna culpa. Pero después que habían, hermanos, desobedecido, han cometido pecado. Y por eso, hermanos, vino también las consecuencias. Porque antes de todo eso, ellos tenían, hermanos, que llenar la tierra, sojuzgar la tierra, comer solo, hermanos, las plantas. Ellos eran vegetarianos, todavía no comían carne. Porque el Señor dijo, comerán todas las plantas y los frutos de los árboles. Alabanzas al nombre del Señor. Era cultivar la tierra, cuidar la tierra. Ellos no tenían que, hermano, estar ahí, hermano, trabajando con una lámpara o con pico, con algo, hermano. Ellos no, solamente que hacía, venía el viento, hermano, las semillas de los árboles, hermano, soplaba el viento y las semillas esparcían y crecían las plantas. Todo era bueno, todo era hermoso. Alabanza el nombre del Señor. A veces el ser humano eso no valora lo que Dios ha hecho, lo que Dios nos ha dado. A veces no valoramos, a veces, hermanos, perdemos por nosotros, hermanos, por no tener en cuenta las cosas que Dios nos ha dado. Entonces, hermanos, cuando ellos tenían que era solamente abstenerse de los frutos prohibidos, del árbol que Dios había dicho, no coma de allí, porque el día que coma de cierto morirás. El apóstol Pablo también a nosotros nos dice, como a la iglesia del Señor, allá el libro de Primera de Tesalonicenses, allí también a nosotros nos dice el apóstol Pablo, gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor Jesús, hermanos? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Gloria al Señor. En el verso 22, mire lo que nos dice allí el apóstol. Así como, hermano, el Señor nos lo dijo a Adán y Eva, tienen que abstenerse de comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comían de eso iban a morir. Y a nosotros también el apóstol Pablo nos dice así, absteneos de toda especie de mal. Amén, hermanos. Absteneos de toda especie de mal, por el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el cual también lo hará. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, hermanos, así como al principio Dios dijo que tenían que abstenerse de no comer, hermano, de aquel árbol que había dicho Dios que no coman. Entonces, hermano, la Biblia nos dice que en el tiempo de Adán todo lo creado era bueno. No había ferocidad en los animales, no había demasiado frío ni calor. El hombre tenía todas las circunstancias favorables para ser feliz y llevar una vida de obediencia a Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Adán y Eva no cargaban vestidos. Adán y Eva no tenían, hermano, abrigo para el frío. Adán y Eva no tenían que esperar que llueva. Todo lo tenía Dios preparado para ellos. Ahora nosotros, hermanos, por el frío, ¿qué tenemos que poner? Abrigos. Estar cubiertos nuestros cuerpos. Y cuando hace calor, miren que estamos utilizando. Ventiladores.
tenía que, hermano, necesidad de nada de eso. Porque lo que Dios crea es bueno y favorable para que el hombre sea feliz, hermano, y llena una vida de obediencia a Dios. No conocía la maldad, no conocía pecado, no tenía enfermedades, no tenía, mi hermano, vida espiritual, tal vez decaído. No, él tenía, hermano, una comunión íntima con Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Tenía dominio sobre toda la naturaleza. Alaben al nombre del Señor Jesucristo. El lugar donde ellos vivían era un lugar muy agradable. Como en la actualidad, donde sentimos mejor, hermano. En este lugar. Este es el lugar donde Dios se manifiesta cada culto. Pero con esto no estamos diciendo que en la casa no se manifieste. Cuando usted y yo adoramos a Dios, hermano, y aún en la casa con la familia, la presencia de Dios está ahí con nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque ese es el lugar agradable y donde tenemos encuentro con Dios personalmente. En esta mañana también aquí, si usted ha venido a encontrar con Dios, creador suyo y salvador de nuestras almas, el salvador de vuestra alma, aquí usted también va a sentir la presencia de Dios, hermano, en su vida. Gloria al nombre del Señor. Qué bueno es Dios, hermano, que compartió algo precioso para nosotros. Gloria al Señor. Entonces, en medio de ese ambiente tan bendecido, apareció también el archienemigo de todo lo que es de Dios, llamado ¿quién? Satanás. Él apareció. Su nombre no aparece en el texto de Génesis. Pero la revelación dada por la Biblia indica que fue el que apareció corporalmente, tomando forma de ¿qué? De una serpiente. Satanás se presentó a Eva. ¿Qué le ofreció? Dijo, mire, Dios le ha prohibido todo. Como que quiso decir, el Dios que usted tiene no ama. En la actualidad, como la gente dice, pero si Dios existiera, ¿por qué permite que mi hijo sufra, mi familia pase esto y a mí también suceda esto? Y Satanás llegó por allí para decir, mire lo que él dijo que no comiera, pero es bueno. Vas a ser igual a él. Vas a conocer mejor, vas a alcanzar sabiduría. ¿Qué hizo con esto? Lo engañó. Por eso en la actualidad también hay mucha gente que vive engañada. Dice, no necesitas cambiar de religión. Usted también cree a Dios. Usted también va a la iglesia. Usted también lee la Biblia. Con eso va a ser salvo. El enemigo ha venido para engañarlos. Pero Jesucristo vino para enseñarnos el camino de la salvación, para mostrarnos el plan de salvación. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, hermanos, Satanás lo que presentó a Eva es ofreciendo algo que fue terminantemente prohibido por Dios. Vamos a leer lo que dice allá en primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 16. Y dice ahí, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Mire lo que dice ahí. Del verso 15 vamos a leer. Dice la Biblia, no amáis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo,
Mire lo que viene diciendo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces tenemos la elección de que toda la tentación del mundo se encierra en tres categorías. Los deseos de los o de la carne primero. Los deseos de los ojos. Y también la vanagloria. Entonces, hermanos, los deseos de la carne, es decir que ella vio ¿qué? ¿Qué vio primero Eva, hermano? Vio un árbol con una fruta atractiva, codiciable, deseable. Amén. Aunque ella podía comer de todos los árboles del huerto, era de este que ella deseaba probar. Eso es lo que sucede con el ser humano. Mientras más prohibido es, más quiere saber qué sabor tiene. Y cuando se lo ha probado, se queda en la amargura. Se queda en el dolor. Se queda triste para toda la vida. Por eso David, hermano, cuando él pecó, él perdió el gozo. Ya no era el mismo. Ya no era el mismo el que, hermano, cuando llevaba el arca del pacto iba danzando. Ya no era el mismo, hermano, el que decía adoremos a Dios. Ya no era el mismo que decía mi alma tiene ese Dios. Hermano, ya no era el mismo el que decía, hermano, Él no cambia los años. Él estaba triste y acostado, hermano, allí en el piso de la sala, hermano, del atrio del templo. Ya no tenía buen semblante. Su rostro era decaído. Pero él recuerda que solo Dios puede devolver el gozo de la salvación. Y acerca a Dios dice, ten misericordia de mí. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Crea en mí un corazón nuevo, un espíritu noble que sustente. Mire cómo se han decaído mis huesos. Y es como decir que, hermano, el pecado es como una enfermedad que deja demacrado el rostro, desfigurado al ser humano. Hasta que se recupere, ¿verdad, hermano? Cuando el hombre peca se queda desfigurado. Ya no tiene ese rostro hermoso que antes Dios lo había hecho. Por eso, hermano, es mejor volver a Dios y decir, Señor, no me quites, hermano, su Santo Espíritu, sino que devuélvame el gozo de la salvación. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermano, los deseos de la carne es todo aquello que apela al apetito carnal o físico. Aunque todos los deseos naturales del cuerpo no son inherentes, malos, como la necesidad de la comida. Una cierta ocasión alguien había robado una manzana. Hermano, entonces cuando le dice, ¿pero por qué coge la manzana? Él decía, es que tengo hambre. Pero por lo que tiene hambre no quiere decir que vayas a coger de lo ajeno. Hay que pedirlo, ¿verdad? Entonces también, hermano, porque quiere satisfacer sus deseos carnales, no puedes ir a hacer cualquier cosa. Entonces la comida, la bebida, la satisfacción sexual
Entonces cuando no hay eso, ¿qué busca? Ahí el enemigo de nuestra salvación, de nuestra alma, aprovecha para, hermanos, presentar, hermanos, ocasionar tentaciones. Pero hay poder en el nombre de Jesucristo. Alaben al nombre del Señor. Entonces, hermanos, el diablo puede usar estas cosas lícitas dentro de sus límites para esclavizar al hombre. Primera de Corintios capítulo 6, verso 12. Vamos a leer lo que dice allí, hermano. Primera de Corintios capítulo 6, verso 12. Eso es lo que, hermano, utilizó ocasionalmente el enemigo, hermano, cuando había deseo de la carne, el apetito de comer esa fruta. Entonces ahí aprovecha para decir, mira, coma, no vas a morir. Como alguien dijo una ocasión cuando dice, hermano, mejor es hacerlo que vivir en pecado pensando. Y si pecas vas a pedir perdón. Y si llegase a morir, hermano, no ha llegado a alcanzar a pedir perdón. ¿A dónde se va a ir esa alma? Se va a donde Él escogió. Amén, hermanos. Se me fueron los hermanos. Están como tristes, hermano. No sé qué pasa. Dígale al Señor, Señor, devuélvame el gozo. Alabanzas al nombre del Señor. Digan gloria a Dios, hermano. Primera de Corintios capítulo 6, verso 12. Vamos a leer lo que dice allí. 6:12 de Primera de Corintios. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré de dominar de ninguna. Es decir, que queda en la decisión del ser humano. Amén, hermano. Todo lo puedes hacer, pero no todos convienen. Amén, hermano. Todo lo puedes hacer, hermano, pero no todo lo conviene. Entonces dice también, hermano, el diablo trató también de tentar a Jesús por medio de los deseos de la carne, cuando le propuso que se convirtiera piedras en pan. Porque Jesús había ayunado ¿cuántos días? 40 días. Si usted y yo ayunamos un día, ya vamos lánguidos a la casa. Y cuando llegas a la casa, hermano, recuperas café, almuerzo y merienda. ¿Y de qué te ha servido el ayuno? Antes causamos daño al estómago. Bien. Entonces, hermano, por eso que nosotros debemos tener mucho cuidado cuando estamos haciendo algo. El enemigo aprovecha en esas condiciones para causar o esclavizar. Amén. Los deseos de las manos también dice los deseos de los ojos. A los ojos de Eva era agradable, hermano, el fruto prohibido. Al ser humano también las cosas de este mundo se ve agradable, atractivo. ¿Verdad? Sí, hermano. Las cosas de este mundo se ve atractivo. Se ve, hermano, ahora que pasó el carnaval, se ve que esos jóvenes, señoritas, están, hermano, revolcándose ahí en fango de lodo, ahí, hermano, echándose espuma de eso, carioca. Y usted cuando veía, ¿qué decía en su corazón? ¿Cómo también estoy ahí? Pero soy cristiano. ¿Cómo quisiera también estar allí? ¿Por qué, hermano? Porque los deseos de los ojos. Cuando usted mira algo, te deseas. Pero mientras que no miras nada, no deseas. Por eso el Señor dijo, cuando mires a una mujer, no codicies.
Porque el que codicia ya adulteró. Sin haber llegado a contacto físico. Solamente por lo que pensó, adulteró, pecó, sintió culpable. Por eso, hermano, al Señor hay que decirle, ayúdanos, oh Dios, porque somos seres humanos con defectos en esta vida. Aleluya. Solo Dios nos puede ayudarnos, hermano. Amén. No solamente los hermanos cuando miran a una mujer, las mujeres también pueden mirar a un hombre, pueden codiciarlo. Cuando ven una revista, hermano, hombre musculoso, en una telenovela, ay, ella dice, ese es mi amor platónico. Así dicen ellas. ¿Qué amor platónico? El amor que deben sentir, hermano, es del Dios Todopoderoso, porque Él nos amó primero. Alabanza al nombre de Jesús. Entonces, hermanos, los deseos de los ojos. Y entonces las hermanas y hermanos, entonces, ¿cómo debo andar? Agachado la cabeza, no. Mírenlo, pero no codicien. Es decir, que no deseen. Allí está el problema. Pero si usted mira, pero si alguien habla con malas intenciones, ahí está el pecado. Algunas hermanas le dicen al hermano, oiga hermano, esa corbata está bonita. Pero algún mal pensamiento, ¿qué dice? Oh, la hermana me dijo que estaba bonita la corbata. ¿Qué comienza a hacer ese hombre? Algo comienza a pensar. ¿Por qué? Porque su mente es malo. Su corazón no es bueno. Pero la Biblia dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, hermanos. Por eso hay que decirle a Dios que nos limpie cada día. Alabanza al nombre del Señor. Digan gloria a Dios. Entonces, hermano, los deseos de los ojos es todo aquello que, hermano, apela a las demandas insaciables de las vistas. Eclesiastés capítulo 1, verso 8. Dice que, hermanos, los ojos, hermanos, captan 30,000 imágenes por segundo. Mire cómo nuestros ojos. 30,000 imágenes por segundo. Por eso que nuestro ojo es insaciable, todo lo mira, hermanos, no se cansa, mira y mira. ¿Encontraron a alguien? Eclesiastés capítulo 1, verso 8. Tenga la bondad de leer allí, hermano. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Amén. Mira, es fatigosa, pero nunca se cansa de ver. Nunca sacia. Entonces, hermanos, los deseos de los ojos. En esta categoría de tentación, el maligno usa la atracción externa, inherente, buena, como el deseo de una casa o auto, o mala, como el deseo de las mujeres del prójimo para generar codicia. Acá, hermanos, deseó los lingotes de oro de allá de los paganos. Por eso el Señor dijo, hermano, que no codiciarás las cosas de tu prójimo. Amén. ¿Por qué? Porque al ver que el hermano desea,
Dice, algunos dicen, el hermano tiene una casa, yo también así quiero. La esposa también dice al esposo, hermano, cuando el esposo, así fuera mi esposo. Mire como a la hermana le da la plata y a mí no me da nada. ¿Qué está ahí haciendo? Codiciando. Si hay una posibilidad, lo dará, y si no hay posibilidad, no lo dará. Hermano, si hay una posibilidad, llegará a ser mejor que del otro hermano, ¿verdad, hermano? Así que no codicie, no piense ser tener o ser igual a ellos. Porque nadie puede igualar en esta vida, hermano. Porque Dios bendice a cada uno según su santa voluntad. Alabanzas al nombre del Señor. Digan gloria a Dios, hermano. Entonces, cuando hay esos deseos de los ojos, hermano, le mostró todos los reinos del mundo al Señor Jesús. Y hermano, le dijo, si tú postrado me adorares, le doy todo eso. Así dijo. Pero el Señor Jesús, que utilizó la palabra. Eso está en San Mateo capítulo 4, versículo 8 al versículo 9. Allí está diciendo eso, los deseos de los ojos. También habla acerca de la vanagloria. ¿Qué vanagloria, hermanos? Es que las famas son vanas. Grandes personajes reconocidas en el mundo han muerto. Pero cuando ellos vivían, hermanos, era como dice en el mundo, dice famoso. Y cuando se mueren, se terminó la fama. Es vanagloria de la vida. De nada sirve que haya sido famoso. Pero al único más famoso del mundo es aquel que sanó a los enfermos, resucitó a los muertos. Él fue ese hermano crucificado allá en el Calvario, lo sepultaron, pero al tercer día resucitó con poder y gloria. Hay un nombre que es sobre todo nombre. Y su nombre es Jesús. En ese nombre se doblará toda rodilla, lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor de todos. De gran famoso no se ha quedado en el olvido. No se ha quedado ni a una lápida escrita su nombre, sino que su nombre está escrito en aquellos que han recibido a Él como su Salvador. Amén, hermano. Por eso esta iglesia tiene su nombre. Bien, gloria a Dios. ¿Cuántos damos un gloria a Dios? Entonces, hermano, la vanagloria de la vida, el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, la ambición sin control y contrario a la voluntad de Dios. Siempre termina en catástrofe. Aparte de estos tres aspectos de tentación, había el poner en duda lo que Dios había dicho con la declaración del tentador que no había castigo al decir no morirás. Es como en la actualidad dicen no hay infierno. Si te mueres, ahí terminas todo. Y algunos dicen, Dios es amor, ¿cómo lo va a castigar? Y entonces la gente dice, si es así, no necesitamos el Evangelio. Porque todos nos vamos al cielo, dicen. Pero en cambio la Biblia dice, si no nacieres de nuevo, no podréis entrar al reino de los cielos. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, hermano, la idea de que Dios no les, hermano, eso lo sembró en la duda, hermanos, en Eva. La idea que Dios no les cuida bien, les engañaba y les prohibía lo que era verdaderamente para su bien. Por eso, hermano, eso dudar. Por eso que, hermano, tomara decisión de alcanzar el fruto que había sido prohibido.
Eso también lo dice, hermano, a veces al cristiano. A veces, hermano, mismo persona dice, mire, ¿cómo voy a estar andando todos los días? Mire, ¿acaso para buscar a Dios es necesario estar todos los días en la iglesia? Ellos lo dicen eso. Pero la Biblia dice que, hermano, los que habían creído estaban todos los días en el templo, alabando a Dios, haciendo culto, hermanos, en las casas de los hermanos. Y el Señor iba añadiendo cada día a los que habían de ser salvos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermano, la vanagloria de la vida es todo aquello que apela a la jactancia y arrogancia, al orgullo, a la soberbia. En esta categoría de tentación, el maligno usa la contemplación del logro personal, la popularidad, el éxito académico. Algunos dicen que yo tengo títulos universitarios, yo soy preparado. Es vanagloria. Yo sé que es bueno tener títulos académicos para vivir aquí, para poder subsistir aquí, pero con títulos académicos no se entra al reino de los cielos, sino aceptando a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Amén, hermanos. Pueden tener muchos títulos, pero si no tiene a Jesucristo, no tiene nada. Pero nosotros tenemos al que es el primero, que nos dio la sabiduría y la inteligencia para escoger lo mejor y para vivir en los caminos del Señor. Nos hizo hacer sabios para esta salvación. Alabanzas al nombre del Señor. Con esto no estoy diciendo que no estudien. Estudien, prepárense académicamente, sean profesionales, para el bien de la iglesia, para el bien de la sociedad. Amén. Pero no olviden que hay un Dios que está sobre todos nosotros. Amén. A quien debemos dar gracias por todo lo que Él nos da, todo lo que nos concede, todo lo que nos permite realizar en esta vida, hermanos. Alabanzas al nombre del Señor. Digan gloria a Dios, hermano. El diablo también trató de tentar a Jesús por medio de la vanagloria de la vida. Cuando le llevó a la santa ciudad, Él le puso sus manos sobre el pináculo del templo y le dijo, diciendo, gloria al Señor, dijo, échate, bótate de aquí. En la Biblia está escrito que los ángeles Dios los enviará y tomarán en las manos y no te dejarán caer en las piedras. Pero el Señor le dice, oh, te equivocaste. Te equivocaste. Yo no lo voy a hacer porque usted debería, o tú le deberías adorar al Dios Todopoderoso. A Él solo servirás. Alabanzas al nombre del Señor. Digan gloria a Dios, hermanos. Cuando el hombre entra en vanagloria, hermanos, caen en soberbia y endurece su cerviz. ¿Qué es la palabra cerviz, hermano Manuel? Hacer la voluntad del Señor. No, la palabra cerviz dice que han hecho duros la cerviz. Hermana Diana, ¿qué es la palabra cerviz? Un corazón duro, sin mano endureció, ya no quiere oír la palabra de Dios. Vamos a leer lo que dice en Nehemías capítulo 9, versículo 16. Libro de Nehemías capítulo 9, verso 16. Allí nos enseñan algo ahí, hermano. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos damos una alabanza al nombre de nuestro Dios? 9:16 de Nehemías. Dice la Biblia, gloria al Señor Jesucristo. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz
y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdona, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. ¿Te das cuenta, hermano? A pesar de que el ser humano en su vanagloria, en su orgullo, se quiere alejar de Dios, no quiere tomar en cuenta a Dios, pero Dios nunca los ha abandonado. Siempre Dios ha pensado en el ser humano. Por eso la Biblia dice, si oyes hoy la voz de Jehová tu Dios, no endurezcáis vuestro corazón. Alabanzas al nombre del Señor. Digan gloria a Dios, hermano. Entonces la mujer cayó bajo la tentación y comió del fruto prohibido y dio del fruto a Adán y él comió también. La desobediencia entonces a Dios deliberadamente. La Biblia nos enseña el siguiente principio. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya que sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Romanos capítulo 6, versículo 16. Allí nos muestra. La palabra deliberadamente quiere decir que ellos mismos tomaron decisiones. Amén. De pecar. Por eso hay muchos que dicen, hermano, yo hice esto porque el diablo me hizo caer. No. El diablo ya no tiene parte con nosotros. Amén. Antes éramos esclavos de él. Ahora tenemos al dueño y amo y Señor, que es el Señor Jesucristo. Mientras que usted y yo no tomamos decisiones de salir de este camino glorioso, nos permaneceremos en este camino. Pero cuando usted y yo tal vez tomemos decisión equivocadas de dejarle a Dios servir al mundo, entonces Dios tampoco va a decir no te vayas. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no obliga a mantenerse. Dios no obliga a ser salvo. ¿Por qué, hermano? Porque depende del hombre, porque la palabra de Dios ya ha sido predicada. Por eso el Señor dijo, el que oye mi palabra, no endurezca vuestro corazón. Amén. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy a preparar para ustedes. Así que depende de nosotros si creemos o dejamos de creer. Lo amamos o dejamos de amar. Seguimos a Él o dejamos de seguirlo. Pero yo quiero invitarle, decirle al hermano, a cada uno de ustedes, mejor es permanecer en este camino glorioso. Porque aquí estamos bien, hermanos. Alabanzas al nombre del Señor. Porque, hermanos, ya no queremos volver atrás. Porque allá donde estuvimos antes, ahí vimos el dolor. Ahí vemos las lágrimas. Ahí sufrimos. Pero en este camino glorioso nos gozamos. Alabanzas al nombre del Señor. Así Adán fue constituido como el jefe de la creación, sujetándose en obediencia a Satanás, pasando a su lealtad, hermano, o su lealtad de Dios al diablo. En aquel momento Adán entregó el mundo en las manos del maligno. Desde entonces el diablo se constituyó como el príncipe de este mundo o como el Dios de este siglo. Por eso la Biblia dice allá en San Juan capítulo 14 verso 30 y también en 2 de Corintios capítulo 4 el versículo 4. Ahí el apóstol Pablo dice a los corintios, el Dios de este siglo o de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es imagen de Dios. Sabemos que, hermanos,
que somos de Dios, el mundo entero está bajo el maligno. Por eso que el Señor Jesucristo a esta iglesia, a los que han sido redimidos, los dice: vaya y predique el evangelio a toda criatura. El que creyere, fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén, hermanos. Entonces el enemigo de nuestras almas ha causado mucho daño al estado físico, también espiritual de todo ser humano. ¿Por qué, hermano? Porque el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. Pero Jesucristo vino, hermanos, a reconstruir las vidas que habían sido destruidas. Gloria al nombre del Señor. Pero el Señor Jesucristo ahora, Él nos ha dado potestad para hollar, hermanos, sobre las serpientes y los escorpiones. Amén, hermanos. Adán antes no pudo hacer nada, pero ahora el Señor nos ha dado potestad. Gloria al Señor. Por eso el Señor, hermano, cuando nosotros nos hemos bautizado en su nombre, y dice a los que creen, entonces dice: estas señales seguirán. Echarán de aquí, hermano, fuera demonios. Hablarán en nuevas lenguas. Si tomaren cosas mortíferas no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, hermano, Dios nos ha dado autoridad, pero no en el poder de nosotros, sino en el poder de su nombre. Porque en su nombre hay poder para perdonar pecados, hay poder para salvación, hay poder para sanidad. Alabanzas al nombre del Señor. Digan gloria a Dios, hermanos, en esta hora. Entonces también los resultados de la caída del hombre ya eran conocidos por él mismo, pues Dios en su primer pacto con Adán dice claramente: porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. No hay castigo más desastroso que el indicado por la palabra muerte. Amén. Es como cuando ahora a cualquiera de nosotros, nuestros padres también decían: hijo, no andes así, de repente te puedes morir. ¿Pero qué uno hacía? Por ahí mismo iba. En la misma lo hacíamos. Así también Adán y Eva fueron dichos, hermano: no vayan a comer porque el día que comen van a morir. Pero ellos allá mismo iban, hasta que la comieron. Entonces no hay mayor divergencia de lo que entre la vida y la muerte. Estas dos condiciones son totalmente opuestas una de la otra. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Tanto la vida, la muerte debe escoger el ser humano. Deuteronomio capítulo 30, verso 19. Allí nos enseña, allí nos indica. Gloria al nombre del Señor. Libro de Deuteronomio capítulo 30, verso 19. Allí nos dice, gloria al nombre del Señor, 30, 19, Deuteronomio, dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Alabanzas al nombre del Señor. Es decir que, hermanos, si Adán y Eva hubieran escogido la vida, su descendiente también hubiera sido de otra manera. Pero ellos no obedecieron, sino que escogieron la
En vez de vivir bajo la bendición, cayeron bajo la maldición. Dios promete la vida eterna a todo aquel que cree en Él. San Juan capítulo 3, verso 36. El pecado de la muerte entró al mundo y ese pasó a todos los hombres. Y por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, verso 23. Romanos 6, verso 23. La muerte, hermano, que pasó fue la muerte física y también muerte espiritual. La muerte física. A pesar de no caer muertos, en el instante que comieron del fruto prohibido, el principio de la muerte comenzó a operar en sus cuerpos. A partir del instante que desobedecieron, sus cuerpos pasaron a un plano inferior. En otras palabras, comenzaron a morir. Todos los seres humanos, siendo descendientes de Adán, están en Adán en lo que relaciona al pecado. La Biblia enseña que la muerte opera una separación entre cuerpo y alma y el espíritu. Entonces, hermano, el Señor dijo a Adán cuando pecaron, cuando desobedecieron, en Génesis capítulo 2, verso 7 dice, pues Jehová dijo al hombre, fuiste tomado del polvo y al polvo volverás. Amén. Gloria al Señor. Entonces Pedro dice, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El trance angustioso de la muerte no estaba previsto para el hombre en el plan originario de la creación. Nuestros primeros padres fueron creados en el estado de justicia. Junto con la gracia santificante gozaban de la inmortalidad y demás dones sobrenaturales. Sin embargo, como consecuencia de su pecado, recibieron el castigo establecido por el Creador, porque eres polvo y al polvo tornarás. Y allí, hermano, allá en Hebreos capítulo 9, versos 27, dice que Dios estableció que el hombre muera una vez. Y después de esto, pase al juicio. Amén. Por eso nosotros siempre decimos, hermano, que nosotros todos tenemos que rendir cuenta. Ahí en el juicio. Ahí en el juicio. Allí se va a saber quién es el que tiene acceso o no la tiene. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto damos una alabanza al Señor? Así como el primer hombre, primera pareja, tenía la inmortalidad, ahora los que hemos llegado a creer por medio del Evangelio, hermanos, si permanecemos y si vivimos y si andamos en Cristo, también tenemos la inmortalidad. Amén, gloria al Señor Jesús. Alabanzas al nombre del Señor. Allá, hermanos, en 2 de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer lo que dice la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 10. La Biblia nos dice allí, hermanos, dice así de esta manera, gloria al nombre del Señor. 2 de Timoteo, capítulo 1, el versículo 10 dice, porque ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Amén, hermano. ¿Se dan cuenta, hermano? Así que todo depende de nosotros.
Gloria al nombre del Señor. Digan gloria a Dios en esta hora. Luego de eso, hermanos, que también vemos, después de la muerte física, también hay una muerte que es espiritual. Es decir, que antes de pecar, Adán, hermanos, gozaban plena comunión con Dios, teniendo en él la fuente de vida espiritual, pero al pecar quedó separado de Dios por la barrera del pecado. Isaías capítulo 59, verso 2. Mire, ¿por qué se separó? No es que Dios se apartó, no es Dios que se separó de nosotros, no es que Dios se apartó de Adán, sino que el hombre se aleja de Dios. Amén. Isaías capítulo 59, verso 2. Allí nos muestra cuánto damos gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Quién se aleja de Dios? Es el ser humano por causa de su pecado, por causa de su maldad. Entonces, hermano, por eso la Biblia hace invitación a todos para una vivificación. Él dio, hermano, o Él quiere darnos vida, aun cuando estábamos o están muertos. Efesios capítulo 2, verso 1. La muerte del espíritu o espiritual es esconderse de Dios. La mujer y el hombre se escondieron y cada uno se echaron la culpa. Amén. Entonces, hermano, Adán dijo, la mujer que usted me dio, ella tiene la culpa. Y la mujer le echó la culpa a la serpiente. Y así también en la actualidad. Hay gente que dice, el diablo me hizo caer. Y otro dice, mi mamá me hizo esto. Por eso yo me alejé. Mentira. Es el mismo ser humano buscó el mal. Pero en esta mañana está el Dios Todopoderoso para ayudarnos. Amén. Y también después de esta muerte espiritual, hay muerte eterna. Hay muerte eterna. En esta muerte eterna, hermano, es la separación total de Dios. Allí ya Dios ya no va a tener misericordia. Allí Dios ya no va, hermanos, tener compasión. No porque Él no quiera tenerlo, sino que el ser humano escogió irse a la muerte eterna, es decir, a una condenación eterna. Pero Dios en el momento actual que vivimos, mientras que el ser humano vive, Dios tiene compasión. Dios tiene misericordia. No quiere que nadie se pierda, mis amados hermanos, sino que Dios quiere que procedan al arrepentimiento. Amén. Entonces, hermano, el resultado de los pecados, hermanos, es la pérdida de la comunión, la perversión de la naturaleza moral, la sujeción en las enfermedades, la esclavitud en el pecado, la maldición que cayó sobre la tierra y fueron expulsados de manos del paraíso. Entonces la muerte eterna no es concepto en el cual todos estén de acuerdo. Algunos piensan que los incrédulos simplemente desaparecerán o serán aniquilados. Algunos dicen, hermano, nosotros el día que morimos seremos como los animalitos, dicen, donde sepultaron y se terminó todo. Pero no es así. Nosotros tenemos una alma, un espíritu. Que eso, hermanos, que lo dio Dios. Eso tenemos que rendir cuenta, porque el espíritu no muere, hermanos. Aunque estaba separado de Dios, pero cuando volvimos a Dios, Él volvió también
también a nosotros. Alabanzas al nombre de Jesús. Digan gloria a Dios, hermano. Hay otros que sugieren que una persona puede trasladarse de diferentes maneras. Algunos dicen que del infierno han venido y se han ido al cielo, o incluso del purgatorio al cielo. Aún otros creen que todos irán al cielo, ya sea inmediatamente o después. Pero lo único quien lleva al cielo es Jesucristo. Porque Él dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y cada persona será juzgada a través, hermanos, de estar en la eternidad con Dios o aparte de Él. Lucas capítulo 16, verso 19 al 31, encontramos a un hombre que tenía muchos bienes. Lucas capítulo 16, el versículo 19 al verso 31. Ahí encontramos algo. Dice la Biblia, gloria al nombre del Señor. Dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perrillos venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en el tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además, todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre Abraham, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Mire que estaba consciente. La conciencia no se pierde, no se muere. Él sabía que tenía familia aquí en la tierra, pero ya no estaba en estado físico, él estaba en su vida espiritual, separado de Dios. Entonces dice, Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de a ellos, de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: sí o no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Cuando una persona no quiere ser salvo, y aunque venga un muerto resucitado a predicar, no lo van a creer. Aún, hermanos, que a Dios por su gracia ha resucitado de aún de la muerte, esa persona cree que ya ganó el cielo. Una cierta ocasión tuve encuentro con 2 personas por 2 ocasiones. Uno había sido electrocutado y murió. Y la familia estaba llevando, hermano, a sepultarlo. Y cuando en el camino el hombre resucita.
Y ese hombre encuentra conmigo cuando yo andaba evangelizando. Y me dice, oye hermanito, ven acá. Dicen que los hermanitos hablan con Dios. Y usted que es hermanito, usted ha de saber qué día me voy a morir. Y digo, yo no sé. Eso lo sabe Dios. Y ahí me cuenta, él dice que él estaba electrocutado y estaba ya llevando a ser sepultado, él resucita. Y hermano, decía él que había visto, hermano, un paraíso muy hermoso. Él decía, mire, yo ya vine de allá, así que yo estoy preparado y esperando solamente el día de mi muerte. Y yo le decía, mire, Dios no es que ya le mandó acá a usted para que usted vuelva a estar allá mismo un día, sino que Dios te dio la oportunidad para que usted se arrepienta, para que usted se bautice para el perdón de sus pecados y que usted se prepare para el día en que usted quiera volver allá y que tenga acceso a la vida eterna. Pero él dijo no, él se confió en lo que había visto. Pero hay otra persona que murió también ella. Así mismo estaba evangelizando, encontré en el parque sentada. Él le hablaba del evangelio, ella me decía, oiga, pastor, yo ya vengo de allá. Y le dije, cuénteme. Y comenzó a contarme, decía, hermano, por eso hermano, en esta vida no hay que tener pelea con nadie, hay que estar en paz con todo el mundo si es posible. Y esta señora conversaba, dice que tenía un problema con su propia hija, que esta hija nunca fue a visitar a la mamá. Ella se enfermó y se murió. Dice que hermano, la hija que nunca había visitado, llegó hermano a la casa y se sentó al lado hermano de un fogón allá en la sierra, que frío. Dice que ella lo veía llorar. Ella se acercaba a la persona para decir no llores. Y decía ella había sido de una congregación, ella decía, yo le decía a mi hija que se arrepienta, que es real, si hay el infierno y si hay cielo. Pero dice que ellas no lo oían. Pero ¿cómo van a oír, hermano? Si ya no está hermanos, en vida. Ella estaba en espíritu. Estaba allí, hermano, todavía. Su cuerpo estaba allí. Dice que ella al mirar decía, hermano, pero ¿cómo soy dos personas? Y allí está otro que se aparece a mí. Y yo le decía, eso era su cuerpo. Es que, hermano, este cuerpo es como una casa donde vive el que está hablando. Cuando sale el que está hablando, esto queda solamente un montoncito de tierra nada más. Entonces por eso muchos creen que ya han alcanzado el cielo. No, nosotros hermanos tenemos que seguir luchando por esta salvación. Amén, hermanos. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, los que creyeron están llamados a compartir esta buena noticia con otros, ayudándole a muchas personas a escapar de la muerte eterna y experimentar la vida eterna con Dios. ¿Cuánto damos una alabanza a nuestro Dios, hermanos? Entonces la intervención de Dios se realiza mediante un juicio. La caída del hombre produce su inmediata muerte, tal como Dios le había advertido. Al romperse la comunión del hombre con su Creador, dejaba a éste en una condición de muerte espiritual. Tal estado es la herencia que nos dejó Adán a todos sus descendientes. Como resultado de este juicio, la sentencia recae sobre los protagonistas. Sentencia que está en vigencia hasta su total cumplimiento. Alabanzas al nombre del Señor. Así que la sentencia contra el hombre, la muerte, la separación eterna de la comunión con Dios y muerte. Y el Señor dijo, polvo eres y al polvo volverás.
La lucha constante contra la naturaleza adversa como consecuencia de la maldición recae en sobre ella expulsión del huerto del Edén, donde sentencia contra la mujer y dijo, con dolores dará a luz. Y al hombre, como dijo, con el sudor de tu frente comerás todos los días. Todo esto fue la sentencia. Y también la sentencia cayó contra la tierra. Dijo, maldición por causa del pecado de Adán y Eva. Y también la sentencia contra Satanás, el castigo eterno, herido en la cabeza por la simiente de la mujer. Hermanos, en esta mañana Dios tiene misericordia por nosotros. Solamente guardemos y cuidemos lo que Dios nos ha dado. Es decir, que cuando aceptamos a Jesucristo, Él perdonó todos nuestros pecados. Él nos hizo como que nunca hemos pecado contra Él. Pero si alguien peca o falla, hermano, contra Dios, culpables sentiremos. Pero en esta mañana, en este día, Dios ha provisto uno que nos puede salvarnos. En este día, hermano, yo quiero invitar que se coloque en posición de pie.